Encontrarse en el momento que llega el pibe con una apuesta que en mi caso me llevó a verla 4 o 5 veces, que se llamó allá por el 76, 77, El Plauto. En ese momento admiré profundamente a un hombre que se llamaba Roberto Villanueva, y que hoy se llama Roberto Villanueva, y tengo el profundo placer de que me acompañe hoy en esta entrevista que tenemos. Roberto, ¿cómo te va? Bueno, espero que no se te haya pasado eso. No, Esa impresión. me acuerdo de una crítica que decía, solo dura 4 horas. Había otra que decía, lo más parecido a la felicidad. Eso me pareció la felicidad. Este encuentro, esta evocación, tiene un solo responsable, que es el señor Fernando García, quien me acorraló, vamos a decir la verdad, para que reconstruyéramos, por decirlo de algún modo, ese fenómeno único e irrepetible que se llamó el Plauto, en el contexto de esta extraordinaria escena teatral que Fernando ha propuesto en el Museo de Arte Moderno. Afortunadamente, esto se puede también llevar adelante porque cuento con la presencia invalorable y fundamental de Noemí Morelli, miembro fundamental del elenco del Plauto, espíritu central en la puesta en escena del Plauto, y además la persona a partir de la cual podemos contar con algunas fotos, con algunas críticas, con algún documento que nos permite ser más fidedignos en ese lugar donde el recuerdo se hace un poquito borroso, más allá de lo inolvidable, ¿no? O sea, la paradoja. Fue inolvidable el Plauto y nos olvidamos de muchas cosas de su específica arquitectura. Por pronto, como parte del fenómeno mítico del Plauto, el libreto del Plauto no está por ningún lado. El libreto del Plauto está como perdido en el tiempo. Es peculiar porque el autor del Plauto es Carlos Trigas, un autor muy prolífico, cuya obra se puede encontrar en todos los lugares donde ahora uno encuentra bibliografía, pero no el libreto del Plauto. Otra paradoja es que las canciones del Plauto no estaban en el libreto original. Y Noemí tampoco la tiene, y no es un reproche, por supuesto, porque ella tiene de todo, pero es paradójico que justamente tampoco están las canciones, ¿no? Yo tampoco recordaba que las canciones no están en el libreto original, lo cual también habla de la peculiaridad de la puesta en escena de Villanueva, de las decisiones artísticas de Villanueva, ¿no? Bueno, el Plauto se hizo en el año 77 y en el 78 hubo una especie de segunda temporada, como se diría ahora, en Estrellas. Yo lo que voy a hacer es, en principio, más bien para ubicarnos en el tipo de obra que era, esta era la tapa del programa original. Este era otro programa que se abría y estos eran los volantes que habíamos hecho en esa época. Y este es el programa original que, como puede verse, es interesante. Es una especie de guía porque el Plauto era muy extensa, una obra de casi 4 horas de duración. Sí, pero bueno. Y no era compleja, pero había que estar atento en las idas y vueltas de la trama. Pero sobre la vitalidad de la puesta en escena y la energía del asunto, permitía que uno se metiera en el ritmo de la obra y se dejara llevar un poco, ¿no? Entonces, voy a leer, porque eso es recordar el elenco también, esta columna de la izquierda, ¿no? Donde describe quiénes actúan y de qué hacían, ¿no? Cada uno, ¿no? Entonces dice, Pablo Brista, Socia, esclavo de Raquel Asveras, que hacía de terapeutígono y del Miles Gloriosos, desposados con Gloria Hartenstein, Planesia, hija de Raquel Asveras, de nuevo, Flavia y de su esposo, Roberto Martínez, que interpretaba a Eucleón, el viejo avaro, amo de Daniel Zavala, Seudolo, y de Noemí Morelli, Paninita.
luego vendida a Raquel Alveras, que hacía de Erotia cortesana, ama de Roberto Martínez y los cómplices, La bestia erótica, y de Marcelo Garbi, un pedagogo, discípulo de Zaratustra. Aparece también Héctor Lozano, Filócrates, el desconsolado amante, y aparece y desaparece Roberto Tocco, el Capadocio, banquero y prestamista, con la participación estelar de Horacio López, Júpiter Tonante, Roberto Martínez, de nuevo, Mercurio, su hijo mensajero, y intervienen furtivamente Cora Sánchez, los cómplices de los esclavos Aníbal Latorre, Carlos Link, y la banda de Dionisios, Sergio Latilo, guitarra y voz, Marcelo Garbi, guitarra y flauta, Héctor Mancherotti, guitarra, Eduardo Tupía, primera voz y turbadoras, Alfredo Sadabucci, que está aquí con nosotros, Guillermo Illana, percusión. Y tenemos aquí también a Claudio, que era esclavito de la primera temporada. De la segunda. Reemplacé a Carlos Lee. ¿Cómo? Reemplacé a Carlos Lee. Bien, bueno. Al mes más o menos de... Figura en el segundo programa. Claro, bien. Dentro del primero. Bueno, y después vienen las escenas. Introducción y canción de lo nunca visto. La dote de la doncella. El desconsolado amante. Las maquinaciones de los esclavos y canto al amor y al dinero. La partida del guerrero hacia batallas gloriosas. El robo de la olla milagrosa y canción de la olla. Aparición lasciva de Júpiter Tonante. La desesperación del viejo avaricioso y canto a la libertad. El consuelo del amante. Los amores de Júpiter Todopoderoso. Comparsa de las horas y el préstamo del banquero. Los amores del banquero y comparsa de las horas. Dios se despide de su amante. El rapto de la doncella y canción de la bella dama. El encuentro de los amantes y canción de Afrodita. Ira de Júpiter Tonante y canción de nuevo Dios. Regreso y apañamiento del Miles Gloriosos y marcha triunfal, orgía final y llamada. Cada cuadro se anunciaba con una especie de pompa al estilo de la puesta en escena, ¿no? Bueno, tengo que mencionar a Marta Albertinazzi, que era asistente de dirección, pero también vestuarista y la que creaba la escasa escenografía y las máscaras. Y estaba Mercedes Frutos como asistente de promoción. Dice de promoción, debería ser de producción en realidad. Y el jefe de promoción, el famoso Diego Barraquini. Ahora, bueno, brevemente tengo que decir algo de Villanueva. Bueno, perdón, también ya mencioné a los actores, pero el espectáculo estaba encabezado por Pablo Dicta, Raquel Asveras, Roberto Martínez, Daniel Zavala, Noemí Morelli y Horacio de los López, ¿no? Esos eran los actores principales, porque Villanueva trabajaba con actores muy avisados, que de algún modo eran los que llevaban adelante, uno diría, vos me corregirás, el tono general del asunto, y después había actores no tan avisados, que sin embargo participaban de la cualidad así abarcativa y abarcatoria del asunto, ¿no? ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, por supuesto. Pero, querida, interrumpirme inmediatamente. Éramos 3 esclavos absolutamente irreverentes, para la época especialmente. La mitad del tiempo estábamos desnudos en escena y llevábamos adelante todo el quilombo, dicho en términos de hoy, toda la tramoya y todo el desparpajo que se requería para engatusar a los amos y a los dioses. Esa era la base. Éramos 3, 2 varones y yo. Muy bien. Te dejo seguir. No, estoy bien porque voy a dar una parte de la crítica que hizo Ernesto Yo en la revista 7 Días, en esa época, cuyo título era El plauto lo más parecido a la felicidad. Y viene al caso porque cuenta un poquito de la trama. Dice, lo que el espectador contempla y disfruta es una recreación de varias comedias de Plauto, autor latino que vivió entre los siglos 3 y 2 a.C., muy celebrado en su tiempo, a quien se considera el continuador de los modelos de la comedia griega y el precursor de no pocos personajes y situaciones de la llamada comedia del arte, o sea, el teatro popular italiano hasta el siglo XVIII de nuestra era. Pero aquella recreación no es arqueológica, sino profunda y vital. Lo que se rescata es el espíritu jocundo, dionisíaco, de un juego que al retratar las pasiones y flaquezas de los hombres los ridiculiza. Pero ahora viene el argumento, que viene al caso porque
para que reconstruya un poco de qué se trataba la cosa. La historia es compleja, pero no cuesta nada seguirla, dice Shaw. Todo comienza cuando el avaricioso Euclión, antepasado del Pantaleón de la comedia del arte, encuentra una olla colmada de monedas de oro y no quiere que nadie sepa que ahora es rico. Simultáneamente con los trajines que le provoca ocultar y defender su tesoro, que los esclavos quieren robarle, tiene problemas con su bella hija Planesia, a la cual la codicia paterna obliga a casarse con el acaudalado, fanfarrón y feísimo Terapontígono, un militar fachendoso. Pero Planesia ama a Filócrates, bello y casto mancebo que, ante el desaire, decide ahorcarse, de lo que disuadido por la entrometida esclava Palinura. Todo esto se complica porque Zeus, en uno de sus notorios arrebatos eróticos, pretende seducir a Planesia y recurre, para lograrlo, a una treta típica del padre de los dioses. Se disfraza de Terapontígono, el militar que se ha marchado a la guerra, es el esclavo Seudoro quien le aconseja este procedimiento, disfrazándose a su vez de Dios, Mercurio, hijo de Zeus, y también de Socín, el esclavo de Terapontígono. A esta altura de las cosas, y dado que aparece en escena el verdadero Mercurio, conviene abandonar el relato de tantas peripecias e invitar a presenciarla directamente, dice Shaw, ¿no? Pero más o menos describe bastante lo de la trama, ¿no? Entonces vamos a una foto porque la puesta en escena del Plauto era muy peculiar y ahí, por favor, te pido que me... Yo no me acuerdo nada. Bueno, ven, por ejemplo, ahí está. El viejo Euclión visita a la cortesana Erectia. El viejo Euclión es Roberto Martínez, un actor extraordinario, de verdad, que se avejentaba como corresponde, paródicamente, y después al final de Mercurio, ¿no? Y allá tenemos el tonante Zeus de la máscara de oro atraviesa el Píreo, portado en una mesa de cocina. La puesta era así. De algún modo, Roberto, que es un tipo culto, muy culto, por supuesto, he dicho un sincretismo entre no solo la comedia del arte, como correspondía porque el texto se lo demandaba, sino porque estaba esta especie de cruce entre Grotowski, Peter Brook y los espectáculos de vanguardia, y un poco también la idea tribal, la idea ritualística y la idea de una especie de, digamos, de, no hippie, ¿no? Porque ya era un poco tardía la cosa, pero Carnaval. claro, también la idea del carnaval. Y increíblemente Eugenio Trías, el hermano de Carlos, tenía un libro llamado Filosofía y Carnaval. Pero bueno, después en alguna de las críticas se describe mejor esto, ¿no? Pero bueno, la puesta en escena era así de pobre, por decirlo mal. El Estrella tenía un escenario no muy grande, me parece que era semicircular, vos Alfredito me corregirás, y había, a los costados había como, sobre todo en el costado izquierdo, mirando de frente al escenario, en el costado izquierdo había como lo que era una especie de palco, donde nos íbamos a ubicar los músicos. Y todo era a voz pelada, no había micrófonos. ¿No? Ustedes trabajaban con voz, con la voz al aire. Absolutamente. Pero Y quiero cantaban meter la voz al aire. Sí. que no había pastas. Se veía todo hasta las paredes, Sí. por todos lados. Los harapos de los esclavos de algún modo correspondían al fondo del escenario, que estaba en la pared pelada. Y de algún modo, si uno aspiraba un poquito, se podía ver el backstage tranquilamente, ¿no? Backstage que era peculiar porque había una especie de ritual previo a las funciones, donde todo el elenco encendía las velas. Todos tenían una vela y encendían las velas en una especie de círculo mágico, porque el ingreso a escena, antes de la escena principal, era a oscuras, con las velas encendidas en una especie de círculo escénico, ¿no? Entonces había, por supuesto, unos grupos, amigos del elenco que venían siempre y además se hacían cábalas, porque si el día que faltaba uno, podía pasar una catástrofe, ¿no? Entonces estaban tan obligados a venir como si fueran parte del elenco, ¿no? Por ejemplo, Cristina Mucci, por ejemplo, Edgardo Chiván y algún otro. Bueno, Adrián Blanco, que después hizo una versión del Plauto en el 2017. en 2017. Yo la vi en el Centro Cultural de la Cooperación, pero él estrenó, creo que en hasta actriz. Sí. Pero Adrián, que está en el Plauto a toda costa, trabajó Roberto en algún espectáculo, me parece que en Los Muchachos de la Selva, o en algún espectáculo posterior, ¿no? En ese, ¿no? Bueno, ahora bien, sigamos viendo fotos porque importa mucho eso.
El fondo de la tardillera. Sí, pero... Yo te pido permiso de silencio. Ah, bueno, Tanto Adrián Blanco como mucha gente que iban reiteradas veces a ver el espectáculo, se sentaban en la platea y preguntaban, ¿es tu primera vez? Como si fuera el médico, más o menos. Y después Adrián Blanco, que es un director ahora fallecido, magnífico, llegó a estar adentro, porque como los laterales eran totalmente abiertos, y por los laterales nos entregaban lanzas y demás elementos que necesitábamos para la acción, él estaba al costado y cada 2 por 3 lo encontrábamos enfrentándonos con una lanza o con un objeto, haciendo de utilero, porque estaba tan enamorado del espectáculo que quiso participar de alguna manera. Tan es así que después en el 2017, perdón, yo confío en vos, ¿viste? En el 2017 hizo su propia apuesta, que duraba 2 horas, fue una versión diferente. Sí. No, bueno, acá dice, la bestia erótica es alegremente conducida por Dionisio. Estas fotos... Arriba soy yo. Sí, esa no es mi modalidad. Abajo era yo. Estas son fotos que salen todas de la nota de 7 días, ¿no? Porque había también, de vuelta, hay muy poca, casi nada de archivo, la verdad es bastante impresionante, pero no lo hay. Y aquí tenemos el casto Filócrates, está a punto de caer en las redes de Erotia, bajo la mirada aviesa de la esclava marinura, también lo vimos allí. Fíjense las máscaras, y el vestuario era todo esto, nada más, ¿no? Y aquí, cuando no había desnudos Como dijo Noemí, estábamos la mayor parte silencio. Sí, efectivamente. Estos son los enamorados y esa presencia ominosa. Al comienzo del plauto, los jóvenes amantes, Filócrates y Planesia, son separados por un siniestro emisario infernal. Héctor Lozano, Gloria Fercente, Roberto Toco. Sí, claro. Gloria Hartenstein era Gloria von Hartenstein, solo que su papá le pidió que por favor cambiara su apellido porque era absolutamente vergonzoso para su papá que participara de este espectáculo. Bueno, hacía un desnudo total en escena que era bastante audaz, pero vamos a contar después tu llegada al plauto, eso es lo más importante. No, pero yo la... Por controlar. No, pero además la presencia de Nemi es muy importante porque cuando pasemos a hablar un poco de la música, nosotros llegamos, estos músicos llegamos al plauto cuando el plauto ya estaba muy avanzado en ensayos y con la estructura casi completa. Pero Rami Morelli participó de todo el desarrollo, desde el origen mismo, desde de pronto cuando casi no existía, digamos, cuando empezó el proyecto, quiere decir que ella sabe puntualmente cómo se trabajaba con Villanueva. Bueno, esta es una escena, esto es en estrellas. Claro, ahí se ve muy bien el escenario, esto es en estrellas. Este es Pablo Vista, este que está acá, Sí. que para descanse, este es Noemí, si no me equivoco. Sí. El de al lado no sé si no es Carlitos Link. No sé si no sos vos, Claudio. No, Aníbal. Sí. Y Corita Sánchez. Y aquí, no sé si no es Roberto. Ese es Daniel. Daniel Sabana. Bien. Esta es una muy buena foto. Las velas eran en esos tachitos que se veían. Sí, exactamente. Colocábamos las velas. Eran velas. Dani Zavala, Pablo Brista, David Morelli. Bueno, ahora paso rápidamente a contar cómo yo con los músicos del plauto, porque viene ahora alguna escena. Nosotros tocábamos en Plaza Francia, con el señor acá, con este caballero formal, este señor Alfredo Zabuffi, y Guillermo Illana, y tocábamos en Plaza Francia los domingos, tocábamos Muy poco. bueno, está bien. Yo no tenía esa sensación de que era tan poco, pero tocábamos congas y bongos. El señor Zabuffi me había iniciado a mí en el gran escenario de la salsa. Yo era totalmente rockero y burro, como corresponde, musicalmente, y él me trajo discos de salsa. La cuestión es que rápidamente nos pusimos a tocar congas y bongos y hacíamos una especie de mix raro entre candombe y lo que podíamos peregrinar de los ritmos latinos, ¿cierto? En Plaza Francia, un guitarrista amigo, no, qué sé yo, Sergio Bertino, que no recuerdo cómo lo conocimos,
Estábamos ya con el tema de la banda, una banda fallida que después tratamos de llevar adelante, y nos dice, está probando Villanueva músicos para el flauto. ¿Y por qué no se presenta? Bueno, entonces no me acuerdo cómo hicimos, ensayaban en Unión y Benevolencia. Unión y Benevolencia era una especie de club social, un formato de club social parecido a las famosas sociedades de fomento que estaban de moda en los años 50 o los 40, clubes de barrio donde la gente jugaba al billar, jugaba a las cartas, jugaba a las bochas y pasaba niñera, supongo. Sí, seguro, lo digo porque mi papá iba mucho. Entonces estaban ensayando en Unión y Benevolencia, que estaba en Perón y entre Uruguay y Talcahuano o algo así, con era un lugar muy señorial, antiguo, y había una escenario italiana, muy gran, un gran escenario, era una especie de sala de actos, donde no había ni butacas, creo que se colgaban las butacas cuando había espectáculos. Bueno, entonces nosotros llegamos a Unión, con las congas, con todo lo que, como si llegáramos a hablar de Francia. Y estaba Roberto con todo el elenco. Estábamos citados formalmente para un ensayo. Entonces estaban todos ustedes en el escenario, todos vestidos con el vestuario, me parece que no el vestuario, si no me equivoco. O si no, con atavíos muy sueltos para poder ensayar lo que era un baile, que era el comienzo, ¿no? Entonces dice Roberto, bueno, llegaron, empezó, ubíquense ahí en un costado. Bueno, nosotros en general empezamos esto con un baile ritualístico que va creciendo en intensidad, así que, no sé, ustedes toquen y nosotros y ellos van a ver qué hacen. Bueno, entonces nosotros empezamos, ¿no? Perdón. Las congas y los ruiditos en el bocó y empezamos. Todos empiezan a moverse. Y empiezan así. Y se arman. Y le damos, y le damos, y le damos. Nosotros caemos entusiasmados y esto también. Y va, se arma una pegada total con el polvo del escenario y de los blancos. Termina, ¿no? Y dice Roberto, ya está, quedan. Son los músicos del espectáculo. Ok, a nosotros fue como, no fue una prueba, nosotros tocamos y quedamos. Muy bien. Después venían, bueno, después nos incorporamos y había que ensayar o aprender las canciones compuestas por José Páez y con música de José Mangiarotti, que también estaba entre los músicos. Una de las canciones la cantaban a mí en escena. Entonces, en la obra nosotros estábamos a un costado, tocábamos todo el tiempo y tratábamos de ecualizar bien el volumen, porque no había no había tipo de sonido ni para los actores y creo que casi nada para nosotros. Ella cantaba en el escenario como todos los demás, como... Yo quiero un hombre, yo quiero un hombre, yo quiero un hombre cerca de mí. Tenía 50 años menos. Yo no me animo, yo no me acuerdo de cantar. Yo cantaba Celso Muerto, pero eso era en realidad lo más importante era que se había llegado a amalgamar bien la cuestión de la percusión y guitarras españolas al aire, y Marcelo Galvez, que tocaba eventualmente la flauta en algunos momentos, y hacía un personaje que por ahí tenía un par de parlamentos, el filósofo, pero era importante la música, no lo digo porque estuviéramos nosotros, sino porque no era un accesorio de la música, ¿no? Los temas eran temáticos, valga la redundancia, y daban una coloratura peculiar, y había canciones en serio, ¿no es cierto? Y nosotros cantábamos, con Tatino cantábamos a dúo, una llamada Zeus ha muerto. Y yo lo único que me acuerdo es, decía, Zeus ha muerto, Zeus ha muerto, ¿a quién pedirle perdón si no hay Dios en el Olimpo? No me acuerdo nada más. Qué desgracia la vida. Qué desgracia la vida. No está más o algo así. Era. Sí, yo O sea, que da la vida en el cielo ahora está. Era parte de la letra sí, de ser San Juan. yo siempre quise, bueno, sobre todo ahora tratando de reconstruir el plato, lamento enormemente no haber guardado algún material, la verdad, ¿no? Bueno, sí. Entonces, y se generaba una
increíble comunión con el público. Era lleno total todas las noches y había una especie de ritual del público que venía a verla seguido, muchas veces seguidas. Y era lleno total. Había bifes famosos y episodios pintorescos como que el Stellen estaba regenteado o eran dueños Chacho Marchetti, el famoso Chacho Marchetti, y Santo Biasati, y venían a todos los ensayos. Venían a todos los ensayos. Entonces no se perdían ni uno, ¿no? O sea, el plato generaba una especie de fanatismo peculiar. Y después venía la cuestión de la época, ¿no? Era 77, ¿no es cierto? Plena dictadura. Ahora, esto en nosotros no tuvo ningún episodio visible, ni tampoco que yo recuerde, y pertenecía a ese momento que es tan difícil al cual es tan difícil referirse, que es que no sabíamos, ¿no? Cuando uno dice no sabíamos, hoy todo el mundo pregunta cómo es posible, ¿no? Y entonces es un tema espinoso, pero era así. Hasta el punto que cuando en un momento dado nos dicen que va a venir Tato, o un enviado de... Había dos momentos peleagudos, el enviado de Tato y el crítico de... Yo creía que era de la prensa, pero me sorprendí al descubrir que era de La Opinión. De La Opinión. Jaime Potencia, un tipo de ultraderecha, que era el crítico de teatro de La Opinión. Estoy hablando del año exactamente el 1 de octubre del 77. Entonces, en un conciliábulo previo a la función del día anterior, Roberto dice, ¿qué hacemos? Había dos cuadros peleagudos. Todo lo demás pasaba como una joda mal visto pasaba como una joda de estudiantes. Pero había dos cuadros complicados. Uno era la crucifixión de un esclavito. Y el otro, ¿cuál era? La canción de los esclavos. La canción de los esclavos, que era una canción de rebelión. Somos esclavos y fuertes gritamos. Adelante, hombres, que el hombre explotó. Somos demasiados, ellos son muy pocos. Adelante, amigos, que todo acabó. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Entonces Roberto dice, bueno, yo creía que hasta que me encontré con Gaby, creía que hemos levantado de las dos actos, no. Cuando vino Potense no levantamos nada. Entonces dice Potense, en la crítica, ¿no? Le gustó mucho Potense. No obstante, te quedó atragantada la cuestión, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, dice Roberto Villanueva declaró a la opinión hace poco que con este espectáculo pretendía mostrar algo vivo, sin los acartonamientos eruditos de las interpretaciones de los clásicos, pero también sin los ayornamentos y más o menos irresponsables y modernistas entre comillas. El hecho de que lo haya logrado es un triunfo y que la función se desarrolle con fluidez dentro de un clima de alegría que no decae es una hazaña. Que haya en la misma algún detalle impertinente y agresivo contra la figura de Cristo, una lástima, porque se empaña así un producto repleto de hallazgos. Esto es extraordinario. Tal vez el hecho de que no existan instituciones contra el anticristianismo ha expoliado la imaginación del inteligente arquitecto con la seguridad resulta de la impunidad. No contento termina diciendo, ¿no? El trabajo de Villanueva brilla con resplandeciente refulgencia. Oscurecer todo esto con una secuencia perfectamente suprimible es una chambolada. Bueno, ahora bien, cuando llegó el momento de Tato, nosotros levantaba a Roberto, levantó los dos actos, ¿no? Por las dudas, porque... Levantó los dos actos, y así fue que pasó, porque ya la canción de los esclavos era too much para el pleno periodo militar, ¿no? Y lo del cristianismo también. Así que, bueno, él vino a ver el ensayo, suprimimos esos dos actos, él dijo, hacemos una función para niños. Sí, eso es. Sí, era posible. Extraordinario. Bueno, ahora bien, sí. La escena que era muy disruptiva era la de Dioniso crucificado. Porque era un esclavito que hacía de Dionisio. Porque en realidad toda la obra era, los esclavos se hacían de amos, porque era toda una reunión de esclavos, ¿no? Como que se habían como, ¿cómo se dice la palabra? Habían como tomado haber tomado la representación y haber tomado el poder.
Claro, era una representación de clavos. Entonces, todos los poderosos... Teatro dentro del teatro era. ¿Cómo? Cambian los roles. Todo el tiempo. Por eso también había de errores de los personajes, pero también de ambos clavos, ¿no? Eso lo explica en el reportaje de confirmado, es un muy buen reportaje. Pero ahora quiero que comentes vos, porque a mí, como dice, conoce toda la evolución teatral y actoral. Así que yo quiero que cuentes del derrotero tuyo desde que te convocó, qué hacías antes y cómo fue la historia. Bueno, fantástico. Yo era ayudante de cátedra del Conservatorio de Arte Dramático y era ayudante de cátedra de Roberto Villanueva. Y él me dijo que existía la posibilidad de trabajar en este espectáculo. Y me quería ver en teatro. Yo en ese momento empecé a hacer la lección de anatomía, donde salía totalmente desnuda. Y se hizo una función en Buenos Aires, porque yo la hice luego en Mar del Plata, y entonces vino Roberto Villanueva a ver esa función. Entonces, yo llego a la esquina del escenario, donde me tenía que desvestir totalmente, quedar desnuda, y allí sentado estaba Roberto Villanueva. Así que apenas lo vi, entré un poco en pánico, te confieso, pero bueno, la obra fluyó, y a partir de eso, él me convocó para este personaje. No creo que fuera por mis dotes físicas, para nada. Pero bueno, a partir de ahí me convocó. Y ensayamos meses y meses y meses y meses, porque Roberto trabajaba con una precisión obsesiva. Lo que parecía un despliegue lleno de desparpajo, de prejuicio y lanzado a la Bartola, un poco hippie, digamos, en realidad era de una precisión milimétrica. Para él era importantísimo el espacio y la música, pero no solo la música que utilizaba el espectáculo, en donde él era protagonista, digamos, con sus humores, sino la musicalidad del texto. Entonces trabajábamos algunos textos sin siquiera estar en escena, estábamos sentados. Algunos textos que puedo recordar, por ejemplo, Zeus decía: ¿quién eres? Soy Mercurio, el más fiel de tus hijos. ¿Acaso he cambiado de aspecto la última vez? Perdona, hijo, pero no sé lo que me pasa. Estoy desesperado. Quiero morir, no puedo. Caray, con esto no había pensado. Zeus quiere morir. Aquí sí que no puedo hacer nada. Bueno, este texto, que se repetía hasta el cansancio, era uno de los textos que Roberto utilizaba musicalmente. Lo trabajábamos sentados en una silla para armonizar las voces y trabajar este ritmo que para él tenía que tener una precisión exquisita. Y este texto, que se volvía desopilante durante la obra, era a merced a que este Mercurio, que decía ser el más fiel de tus hijos, cambiaba a cada rato de aspecto. Era otro actor, era parte de la tramoya de los esclavos para engatusar a Zeus. Entonces, primero Mercurio era uno, al rato se ponía una máscara y Mercurio era otro, y al rato se cambiaba la máscara y Mercurio era otro, y todo esto confundía a Zeus hasta la locura. Este texto, que estaba más bien al final de la obra, cuando ya parecía que la obra podía empezar a decaer, ya que llevábamos 3 horas y media actuando arriba del escenario sin parar, esto volvía enloquecida a la gente de humor, porque el texto se repetía y se repetía y se repetía al punto, voy a contar algo más. Parame, si hace falta, porque yo sigo. Porque, por ejemplo, con Daniel Zavala, que era otro de los esclavos, teníamos uno de estos textos repetitivos en loop. Y en un momento dado nos dimos cuenta que entramos en un loop y que no podíamos salir. Entonces lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos hasta que yo le di un empujón para salir de escena, porque no había manera de terminar la escena. De estas cosas solían pasar en el improviso. Bueno, 4 horas de espectáculo pasan muchas cosas. ¿Qué más me habías preguntado? Me quería saber, no te quería mover, pero cuando arrancaron los ensayos, esto que contás era sistemático, es decir, ustedes sabían el libro y al mismo tiempo trabajaban, como corresponde, ¿no? Pero específicamente con Roberto, trabajaban toda esta cuestión rítmica de las voces, la circulación, ¿no? Porque yo recuerdo, mi recuerdo de adentro era que no había baches.
Es decir, viste que cuando uno, en cortísima experiencia de cuestiones en escena, uno se da cuenta de los baches, no necesariamente el espectador, ¿no? Pero no había baches. Yo en todas las funciones que participamos, esta cuestión de la energía que estaba, que había una especie de cohesión energética de los actores mismos ya estaban llevados por eso, permitía que todo fluyera por una dinámica extraordinaria, ¿no? Absolutamente. Y él mencionaba algo que es muy importante, que es el goce. Él decía, si ustedes no gozan, el espectador no goza. Y no, para nosotros era una fiesta, era un desparpajo tan descomunal. Todos estábamos apoyando esta cosa tan revolucionaria, ideológica y artística, digamos. Porque de verdad el Plauto fue revolucionario en todos los aspectos. Yo creo que este espectáculo, si se diera hoy, sería un espectáculo de vanguardia. Si es que la gente se banca 4 horas arriba, sentada, porque hoy día con los celulares ya nadie banca 4 horas, pero si se lo llegan a bancar realmente, hoy es un espectáculo de vanguardia. Tiene un desparpajo, una irreverencia, un nivel de pasión, de polenta, no sé qué palabras más agregar. No, es cierto. No, yo creo que lo que pasó ahí fue que cuando uno habla de algo mítico, parece que lo mítico fuera una especie de valor en sí mismo, ¿no? De algún modo lo es, porque por algo un espectáculo como este fue mitológico para quienes participamos en él y para quienes no participaron en él. Quienes no lo vieron, de algún modo participan de esta especie de sensación de algo irrepetible y muy único, ¿no? Pero era pero tenía perfección teatral, digamos, fuera de las calificaciones tan mitológicas, ¿no? Es decir, tenía una perfección técnica y conceptual, que yo recuerdo que me parece que sí eso era parte del linaje de Villanueva, ¿no? Que cualquiera sea el estilo de puesta en escena y el origen de los textos, Villanueva era inconfundible por su perfección, ¿no? Por su perfección. Vos recordabas, cuando participaste de los Pilares de la Sociedad, a la vuelta de Villanueva del exilio, cuando él trabajaba en San Martín, las puestas en San Martín, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y vos me contabas el final, ¿no? Cómo él resolvió la consolidación del final en el texto con una disolución escénica, ¿no? Tal cual. Claro. Porque en ese momento los pilares de la sociedad, que eran tremendos pilares que solo San Martín se permite hacer, se partían en 1000 pedazos y se desmoronaban, dando una opinión sobre la obra, una postura sobre la obra, sin cambiar una letra del texto original de Ibsen. Él tenía eso. Cuando nosotros empezamos a trabajar, él tenía por costumbre tener la puesta en escena de arranque antes de empezar, cosa poco habitual. Él tenía exactamente lo que quería. Entonces nos marcaba cada una de las escenas, lo cual para algunos directores de hoy día puede ser una mala palabra, eso de marcar exactamente una escena, ¿no? Pero él marcaba todas las escenas. Después que las había marcado, se sentaba y decía, ahora diviértanlo. Sí. Y dentro de ese esquema, ¿te acordás? Sí. Y decía, Dentro de ese- sorprendentemente, entonces, tenía una mesita, ¿no? En el ensayo de las sesiones, una mesita chiquitita y estaba sentado en el escenario. Decía, bueno, ahora sorpréndanme. Sorprendentemente. Siempre decía lo mismo. Ah, perdón, y había un ritual muy importante, como recordarán, se tomaba caña quemada legui. Se tomaba caña quemada legui. Ese era como el combustible más o menos ritualístico, ¿no? Sí. Este, Una vez le preguntaron cuál es su método de actuación y él sacó la botella. La comprábamos por cajones. Ahora, es importante, lo de la vanguardia, mirá qué interesante lo que dice en el reportaje este, ¿no? Él dice, le dice el periodista, usted siempre fue un director de vanguardia, para decirlo de algún modo. El teatro de vanguardia nunca fue comercial. Estamos hablando del 77, todavía esa división existía muy, muy tajante. Después viste que todo eso se fue saludablemente diluyendo, ¿no? Él le dice, el teatro de vanguardia nunca fue comercial. ¿Cómo se explica la llegada a las estrellas? Un complejo netamente comercial de Villanueva y su Plauto. Y Villanueva le dice, yo deseaba mucho de estrellas y llegamos. No creo por eso haber dejado de ser un director de vanguardia. Por vanguardia se entiende fuera de la ley del teatro. No considero haber llegado a las estrellas un haber llegado. Creo que es un momento, no una meta. Y creo que el Plauto tenía que encararse como lo que es, un espectáculo con niveles de popularidad.
Curioso, porque la obra está basada en el texto de un clásico muy antiguo. Así que aquí se unen un director de vanguardia, un escritor de vanguardia, Carlos Trías, con un texto de 3 siglos antes de Cristo, más una sala popular, comercial. Y producen un fenómeno. No puedo decir que Plauto le gustó a todo el mundo, pero sí que le gustó a mucha gente ubicada en distintas etapas intelectuales. Bueno, de manera que es interesante eso de, ¿no? Lo arcaico, la vanguardia y lo comercial, ¿no? Como que en el hecho teatralismo esos límites estaban borroneados, ¿no es cierto? Porque él era transgresor aún en eso. Él podía transgredir los límites entre lo comercial y lo de Love, digamos, por llamarlo, como se llamó después. Y él podía hacerlo. Él podía trabajar en San Martín. Yo, de hecho, volví a trabajar con él en Fuentevejuna, en Teatro San Martín. Y él podía transgredir los límites. Yo tuve que hacer una laurencia que me costó bastante trabajo porque no seguía los códigos convencionales de la laurencia de Fuentevejuna. Pero él podía permitirse eso en San Martín. Podía hacer una laurencia que estaba diciendo su monólogo más importante de la obra, escondida detrás de un grupo de mujeres donde no se la veía. Eso él se lo podía permitir. Podía permitirse también un Cristo gigantesco en la imagen del comendador, que era el violador de la laurencia. Y él se daba todos los permisos. Por otra parte, en el San Martín, si no me equivoco, en esa época había un grupo de repertorio, ¿no? Sí, Es decir, el grupo estable, se llamaba el elenco estable. el elenco también. Ahora, él pasaba de trabajar. Eso habla de la ductilidad y de esta cuestión de el borramiento conceptual de los límites, ¿no? Él podía trabajar en un elenco completamente heterogéneo y dispar como el Plauto y hacerlo homogéneo a partir de este trabajo que estamos describiendo, ¿no? Cómo trabajar con actores completamente profesionalizados, pautados por su arquitectura actoral, pero con la misma fluidez, con la misma naturalidad, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que los contagiaba de esta misma ductilidad, ¿no es cierto? Sí, y nos transformaba. Y los transformaba, sí. Porque he visto transformar en estas puestas de San Martín a gente un poco anquilosada por el trabajo dentro del Estado, que él logró hacerles hacer cosas absolutamente diferentes. Bueno, yo recuerdo Esa era su entre las cosas que hizo, yo creo que después, cuando volvió del exilio, porque él se va en el 78 y se va a Francia primero y después a España, y en España hace un Plauto. Sí. De hecho, al buscar material hay mucho más material de Plauto español, con fotos y desarrollo crítico que lo que se encuentra acá. Totalmente distinto. Completamente diferente, más corto. Y gracias a mí podemos reconstruir las críticas que tengo aquí y la foto que estamos mostrando, ¿no? Pero después, cuando volvió, en el Planeta hizo el Bubú, en el que vos estuviste. Sí. Era un Bubú, si vos me corregirás, que era una puesta en escena padrinesca, digamos, ¿no? Era una corte mafiosa, digamos. Sí. Los palotines eran chicos apuestos, como el señor, vestidos de traje, y Bubú lo interpretaba un psicoanalista, Repetto, si no me equivoco. Sí, era Repetto. Que yo creo que eran esos, yo no sé, esto no me consta, yo siempre fantaseo que Repetto lo contrató millonada, porque él quería ser Bubú, ¿no? Su una especie de vocación psicoanalítica que de actuar de Bubú. Y digo, yo quiero que me dirija a Millán, quiero ser Bubú. Y bueno, yo me invento esto, seguro que no fue así. Pero no importa, la cuestión es que era una corte, y la puesta en escena era una especie de oficina con ventanas con cortinas venecianas, ¿no? Y los cuadros sucedían con apagones, ¿no es cierto? Había apagones completos y cambiaba no el cuadro en el sentido escenográfico, pero sí la situación, ¿no? Y detrás de las ventanas americanas. Detrás de las ventanas había un juego de sombras, ¿no? Sí, había acuerdo. Y también, digamos, ¿no? El personaje protagónico lo hacía un tipo que no era actor. Y después hizo Sur en el Planeta también, que era una obra de Julian Green, que era una obra, era rarísima, era una obra transcurría en el sur norteamericano después de la Guerra Civil, y era un drama familiar, sentimental, en una plantación, disparate, digamos, ¿no? Digo, disparate se me ocurre a mí, pero digo, era un argumento raro, vamos a decir. Y Roberto lo había puesto como si fuera Strindberg, digamos, ¿no? Una categoría. Y él decía, no, a mí me gusta Julian Green porque los personajes se dicen cosas íntimas a 5 metros de distancia en el escenario. Yo siempre pensé que este tipo, eso es una puesta en escena. Eso es una puesta en escena. Es decir,
Si el tipo piensa eso, los actores no van a decirse lo íntimo acurrucados, lo van a decir a los enfermos del escenario. Y efectivamente, el escenario tenía una especie de una apertura hacia un telón, donde era el parque, digamos, y nada, era una especie de salón señorial de la época de la guerra, después de la guerra civil americana, ¿no? Bueno, pero hay una cosa interesante que dice Roberto acá, que cuenta un poquito la génesis del Plauto también, ¿no? Dice, perdón, todo empezó por la búsqueda de una simplificación que consistía, a ver, dale, a ver si llegas a ver, a partir de acá, todo empezó. Todo empezó por la búsqueda de una simplificación que consistía en que habiendo una X cantidad de personajes, si se les doblaban los papeles, se trabajaba con una menor cantidad de buenos actores. Pero posteriormente, trabajando sobre qué se podía doblar y cómo, fue apareciendo un sentido en esos doblajes. Yo siempre busco que todo lo que aparece en el escenario, absolutamente todo, tenga un sentido. Ojo, digo que tenga una razón de ser en ese microcosmos cínico que es el espectáculo. Resumiendo, hay una posible lectura de la obra, una de las tantas. La obra se basa en la lucha amo-esclavo. ¿Hasta ahí o sigo? Puedo parecer ingenuo, pero me parecía útil igualar las fuerzas de esa lucha, poner la misma cantidad de gente de cada lado. Ajá. Entonces había 3 esclavos y frente a ellos pusimos 3 amos, 3 actores se actuarían, no se ve muy bien, está medio oscuro, actuarían a todos, no, está bien, está bien. Actuarían a todos, los 3 actores actuarían a todos los amos, serían los actantes de la función amo. Después aparecían otros personajes que estaban fluctuando, aunque pertenecían al sector de los amos, eran los que más manipulaban a los esclavos, la pareja de enamorados, un rol más simbólico, lo separado que se tiene que volver a unir, y un personaje que es el banquero, en el que se cargaron las tintas del símbolo, un personaje que no se sabe si es o no es la muerte. ¿Listo? Sí. ¿Pongo acá, señor? Sí, ahí estábamos en el escenario. Bueno, ahí a la derecha está Víctor Kesselman. Víctor Kesselman, que reemplazó a Brista en la segunda temporada y hizo de social. Quiero aclarar algo, que Brista, que era un actor extraordinario, fallecido lamentablemente, decidió ir a pasar las Navidades con su familia y Roberto Villanueva no lo permitió. Esto habla de lo estricto que era con su trabajo, ¿no? Y entonces lo reemplazó y entró Víctor Kesselman. A la derecha está Víctor Kesselman y aquí está Roberto Martínez, actor completamente también extraordinario, que hacía de Ucleón y de El Mercurio. Y también trabajó en Sur, era el protagonista principal de Sur. Bueno, este es importante porque voy a leer un poquito de lo que dice Roberto de Horacio López, a ver si encuentro la parte, porque es la parte de Cebu, ¿no? A ver, acá está. Como todos los buenos textos teatrales, el texto no tiene casi acotaciones. El texto de Carlos Gigas. Lo de Zeus no fue intencional, pero tenía que cubrir el papel y me acordé del actor Horacio López. Después me gustó la idea de que justamente Zeus fuera el más frágil, casi infantil. Al fin y al cabo, los dioses no tienen edad. A partir de ahí está todo marcado. Cuando dice mis inmensos y legendarios pasos, se preocupa el actor de marcar el pie chiquitito. En el fondo, Zeus es el personaje más serio, más dramático. Ese dios, yo quería un intelectual para el papel, que se hace la pregunta, ¿quién soy? Y sonó, dice Roberto. Y después dice, a ver si hay alguna cosa más interesante.
le preguntan por Hugo, ¿no? Pero dice que no puede decir demasiado. Pero dice, me gusta trabajar con gente nueva. Se me ocurre que es por mi gusto por el descubrimiento. La gente que trabaja conmigo viene de los sitios más diversos. En Ubú, el núcleo central de la gente que me llamó es la gente que conocí en el conservatorio. Después gente que se va incorporando. Algunos con una experiencia teatral reducida, otros no. Y también yo creo que Roberto trabaja mucho el physique du rôle, ¿no? El físico le importaba muchísimo. Si era un físico podía haber un parlamento, podía haber una voz. Y de hecho la había, digamos. Pero no solo el físico, sino también el movimiento de ese físico. Quiero repetir algo que él decía acá. Yo notaba que los actores se movían mucho, pero el cuerpo seguía siendo mudo. Eso me pareció fantástico. Porque de verdad yo hoy día veo algunos actores en el escenario que parece que trabajaran de acá para arriba. Como que no tuvieran cuerpo. No hay un cuerpo que exprese. Y eso buscaba Roberto y creo que lo logramos. Y yo quiero destacar lo afectivo también. Disculpadme, pero no puedo con mi genio. Lo afectivo para mí es muy importante. Era una pasión arrolladora lo que ocurría en el escenario. Todos estábamos enamorados perdidamente de lo que hacíamos. Y cada función era un disfrute absoluto. Para nosotros no existía el cansancio. Esas 4 horas para nosotros eran de una absoluta vitalidad, de un absoluto goce, de un absoluto disfrute y que no se repitió, en mi caso, nunca más en mi vida. Ese desenfreno, ese desparpajo, esa libertad fenomenal en un momento de tanta represión en el país, creo que es inolvidable para mí y que no se repitió. Más allá de la calidad del espectáculo, que creo que fue el máximo espectáculo de Roberto Villanueva, él mismo lo dice, no lo digo yo, y creo que fue, más allá de la obra cumbre de él, creo que fue el espectáculo más significativo en la cartelera de Buenos Aires de todos estos años. Creo que no hubo nada igual. Yo vi un espectáculo, puedo mencionar otra cosa. Yo vi un espectáculo en Brasil que se llamaba Macunaíma, tuve la oportunidad de verlo. Acá se ve una película, pero la película distaba mucho del espectáculo. El espectáculo tenía este desenfreno y a mí me hizo descubrir desde afuera, porque yo nunca pude ver el Plauto, lamentablemente, que me hubiera encantado verlo. Vos lo viste, pero yo me lo perdí, estaba siempre arriba. Y Macunaíma tenía algo de esto, pero fue la única vez que vi algo parecido. En el caso de Macunaíma eran obreros haciendo una actuación, en este caso éramos esclavos haciendo una actuación. Y no he visto nada ni siquiera parecido al Plauto y que tuviera la repercusión del Plauto. Porque la gente cuando terminaba el espectáculo, después de 4 horas intensas de espectáculo, pedía a gritos que continuáramos. Se parecía a los espectáculos de rock en ese momento. Lo que ocurría era una cosa enloquecida. La gente pedía más y más y más, pero nosotros no teníamos bis. Era una obra de teatro, así que no había avises para hacer. Y por un detalle, Sí. Era los lunes. Sí. Eran los lunes y después se sumaron los domingos. Bueno, el lunes inauguró una etapa de teatro en los lunes que no se acostumbraba a hacer para nada en Buenos Aires. En ese feriado, pero justamente el Estrella no era el lunes porque no jugábamos la cartelera habitual Claro, de Estrella, por eso era el lunes. claro. Pero, pero también después de la función, cosa rara también, no había ninguna dispersión. Íbamos todos a comer a Pipo, que se seguía la energía un poco, la cohesión no terminaba con el final de la función, ¿no? La fiesta. Sí. Era la fiesta. Ahora también, o sea, muy brevemente y muy superficialmente, porque no soy para nada especialista, ni mucho menos, pero también hay que recordar cómo era un poco la escena teatral de Buenos Aires, en el medio de la cual aparece el Plauto, ¿no? Entonces, en realidad los 60 han sido un momento paradigmático de ruptura, ¿no? Y los 60 se derraman, como se dice ahora, sobre los 70, ¿no? Pero, digamos, antes de que ahora tenemos nosotros
directores que uno diría de vanguardia en el sentido de, de un trabajo integral, ¿no? Sprenger, Federico León, D'Artagnan, digamos, ¿no? Pero en esa época estaban Roberto Cosa, Aleso, Augusto Fernández, había mucho teatro político, Pavlovsky, Ricardo Monti, ¿no? Es decir, había un humus fuerte del teatro ideológico, ¿no? Y estaba el Pairó, bueno, la San Planeta, pero además estaba toda la literatura de los 60, ¿no? Estaba La Instrucción del Boom, estaba Viñas, estaba Marechal, Abelardo Castillo, Germán Rosenmacher, Ed Vitela, que había terminado en el 69. Bueno, Roberto, hay que decirlo, Roberto había dirigió el Centro de Experimentación Teatral de Vitela hasta el 70, ¿no? El Vitela cierra en el 70, y Roberto había dirigido, había cobijado la dirección de 100 obras, no dirigidas por él, y algunas sí dirigidas por él, porque él había dirigido en Vitela, me recordaba Fernando antes, Timón de Atenas, que lo hubo muy buen encadenado, y había tratado de hacer las vacantes. Claro, era lo último que iba a hacer. Claro, lo último que iba a hacer, que es el 69, que yo creo que no sé si lo estrenó. No llegó a estrenarlo. Y esperando a Godot. Y esperando Godot. Es la primera vez que se dice en Argentina. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Esa la dirigió, claro, la dirigió Petraglia con él como actor. ¿Quién actuaba? Claro. ¿Quería decir algo? No, pero me acuerdo de lo que dice, que fue muy importante esperando a Godot. La primera vez que se hizo ver en Argentina. Actuó, sí. Con Petraglia, exacto. Y con respecto a lo que vos hablabas de cómo manejaban los actores, yo me acuerdo mucho de la apuesta de la familia Cervente con Golde Flammy. Golde Flammy era una actriz del teatro judío y también del cine argentino, actriz tradicional, muy buena actriz, una gran actriz, como se decía antes, actriz característica, ¿no? Era un mono unipersonal. Y el vestuario era como de una geisha. Era una especie de muñeca de porcelana geisha, Golde Flammy, con el atavío en el pelo, esos atavíos del peinado con las puntas, con los, no sé cómo se llaman, esos atavíos para armar el peinado, ¿no? Y ella se movía. Entonces, una actriz tradicionalísima, con una gestualidad acorde, de repente estaba completamente transfigurada, ¿no? Y yo creo que Roberto tenía la capacidad de convicción, ¿no? Para transfigurar todo un linaje de actuación con una idea conceptual, ¿no es cierto? Y así muchos, ¿no? No me acuerdo, por ejemplo, si El Resucitado fue dirigido por él. No, Sí. Sí, pero lo dirigió Lorenzo también, ¿no? No, actuó Lorenzo, era el protagonista. Sí, pero lo había dirigido con Daniel, lo dirigió. Claro, Daniel era profesor de asistente, sí, bueno, algo extraordinario. Y no, yo lo vi en el planeta o en el Pairó. Era un texto de Solá, de Emile Solá. Claro. Bueno. Que funcionó muy bien eso. Muy bien, sí. Muy bien. Sí. Yo creo que, a ver si hay alguna foto más que podamos mostrar. Ahí está Gloria Glanesia y Noemi Morelli. Otra vez. Esa era esta foto bastante fiel en cuanto a la iluminación y a la paleta, ¿no? Una paleta de ocres, negros y grises, porque el vestuario es un vestuario hecho con arpillera o paños rústicos. Tenía pelo en ese. Muy bien. Bueno. Tengo la sensación de que no hemos dicho nada. Frente a la magnitud del asunto, pero bueno. Una pregunta que hay. Y alguna pregunta, igual quiero agradecerles muchísimo a Eduardo y a Noemí, que no me he enterado que viene a las exposiciones en cartel. Es del moderno, increíble. Así que, bueno, un honor. Si alguien tiene una pregunta, igual creo que han interactuado todo el tiempo. Así que, perdón, yo... Sí, él también trabajó en el plan. Perdón. Porque haber trabajado con Roberto para mí fue... Lo que cuenta bello. Yo quisiera agregar una sola cosa. El sentido musical de La Impresionante. A tal punto que cuando yo trabajé en otra obra, porque en el Plauto hice un reemplazo, entonces casi no tuve ensayo, pero sí en Isabel y el Cruel, que lo hicimos en el Cervantes,
la primera y única vez que yo vi a alguien como él, en esto del sentido musical que hablaba, ¿no? De pronto él, estábamos ensayando, giraba la silla, se sentaba de espaldas y escuchaba el ensayo, no lo miraba. Y se daba vuelta que hacía indicación, pero no miraba, escuchaba. Porque por esto del sentido musical, que jamás lo vi hacer en otro director. Buenísimo. Quería agregar ese pequeño detalle. Y la última cosa es, Roberto decía que había adaptado, que lo único que le faltaba adaptar para el teatro era la guía de teléfono. Gracias. Vos sabés que una cosa más. Sí, 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 lo que quieres. Hablando de la musical, además de las canciones de las que hablamos, había interpolaciones, ¿no? Y lo digo porque es importante. Fragmentos originales, bueno, esto en el texto, fragmentos originales de las comedias de Platón. Variaciones sobre un tema de Lully, siglo XVII. Sí, cantaban Gustavo Berbete, tenor, y Matilde Sapo, piano. Ponían al lado siglo XX, por las dudas. Y canto sobre poemas de Nietzsche del siglo XIX. O sea que había también, yo no recordaba esto, había unas músicas que sonaban por ahí. No me acuerdo exactamente en qué momentos. Perdón, sí. Había textos de Nietzsche y de Marx, Sí. que son los que se sacaron cuando vino tanto. Bueno, si les parece, lo escuchamos una vez más a Roberto y le hacemos un buen homenaje con el Ah, sí. Puede ser que haya venido un representante de la iglesia también, ¿se acuerdan? No, Berbete era cantante lírico profesional. No, digo que vino como censura, No, claro. vino alguien de la iglesia. No, era de Paco, el que vino a las horas del de Paco. En dos momentos claves. No van a hacer problema. Sí, ¿Sabes? también. Que no nos afectó demasiado. No, ¿sabés que lo raro era eso? Salían desnudos, Gloria Hansenstein Sí. salían totalmente desnudas, yo salía desnuda por la mitad. Sí, pero sobre todo en ese momento. Pero vos sabés que la censura, Pero aunque parece tan pequeña, porque la censura, perdóname, y creo que, digamos, la censura política tenía que ser, se concentraba en lo más explícito. Esto es demasiado metafórico en cierto sentido. Lo sexual, lo erótico, digamos, no les importaba tanto. Por eso nosotros, el problema era la crucifixión, porque ella te metía con la de la iglesia, y la rebelión de los esclavos. Los desnudos, ni se nos hubiera ocurrido sacarlo, ¿no? Creo que es decir, no se debatió si había que sacar el desnudo o no. De ninguna manera. Me parece que había toda la canción, porque vos había una parte que decía esto de yo quiero un hombre, y después decía si un hombre no quiere venir, me da lo mismo una mujer. No me acuerdo de ese. No, pero yo consigo que las cosas el amor vas a aprender, decía, cuando nos vean así gozando allá en el cielo, habrá rebelión. ¿Te acordás más de lo que me Viva la vida. Yo estaba brillada, Sí. totalmente brillada, Sí. donde me sacaba la ropa, cuando me paraba estaba desnuda, Sí. y decía, ¿hay alguien que quiera subir? O sea, conmigo, Calmamos un silencio absoluto. no, pero además, Nada. ahí podría agregar algo. Roberto había hablado con los esclavitos y dice, si llega a subir alguien, ustedes creen que la mujer se puede Cancha y van y lo subir. destruyan. No, le sacan la ropa. Ah, eso te digo. Sí. No me acordaba de eso. Sí, yo me acuerdo. Nunca nadie Jamás se subió animó. Pero fíjate vos el cambio de código, ¿no? Porque en la época... Ya entiendo, falta clima, decías vos, y entonces empezabas a cantar. Claro, Por yo eso. empezaba a cantar, yo quiero un Y hombre. ahí terminaba con eso, y si no quiere subir un hombre, le digo lo mismo a una mujer. Me acordaba. Yo también. Sí, me acuerdo. Perdón, había un personaje que era el general cornudo, o el militar cornudo. Eso era muy arriesgado en esa época. Creo que no nos dábamos cuenta. No nos damos cuenta. Ni un- No se dan cuenta ellos. Yo creo que la censura es como focalizada. Éramos inocentes. O sea, por eso. Se van a buscar droga y no ven otra cosa. Hay un crimen, pero van a buscar droga. Bueno, Claro. no veían lo otro. Es raro, ¿no? Pero... Otra cosa que me acuerdo, perdón, era que, claro, en los domingos, arriba en la sala estaba Jorge Porcel cantando boleros. Era y alguna vez nosotros con Guillermo Indiana hicimos una incursión. Hacía teatro de revista. Sí, fuimos a ver
¿cierto? a los otros periodistas que había. Y de vez en cuando No, y ellos venían ellos también, las chicas venían con las plumas, venían a ver la ficción. y de vez en cuando se filtraba un poquito del sonido, porque esto era capela abajo, y de vez en cuando había una especie de pequeño eco, me hiciste acordar, de lo que estaba sonando en la sala de arriba. Lo que dijiste antes también, iba todo el elenco a comer juntos, a Bachín de Rodríguez Peña. No era Bachín. No, eso Dice dice, un- el tipo bueno. de Montevideo. Éramos más No, concretos. no, era Rodríguez Peña. No, ahí te lo digo todo fuerte. El público y privado. El tipo que no existe más. El tipo de Montevideo. Bueno, puede ser. Y Yo recuerdo, lo tengo más recuerdo que como en los laterales no había patas, a veces se veían a las vedettes que bajaban con plumas imbuidas a mirar la función en los laterales. Esto se veía desde la platea. Sí, nos miraban de... Claro, claro. Nosotros fuimos arriba, pero nos echaron. Por supuesto, porque Arriba no eran tan la tradición no como era solo nosotros. de piedra, la tradición era solo de una sola vía. Bueno, Bueno, si les parece, lo empezamos una vez más. Sí, tarde, claro. y le damos un aplauso. Por favor, Franco. Es muy difícil para un hombre del interior que llega a la capital del pibe encontrarse en un momento que llega el pibe con una apuesta que en mi caso me llevó a verla 4 o 5 veces, que se llamó allá por el 76, 77, el Plauto. En ese momento admiré profundamente a un hombre que se llamaba Roberto Villanueva, y que hoy se llama Roberto Villanueva. Tengo el profundo placer de que me acompañe hoy en esta entrevista que tenemos. Roberto, ¿cómo te va? Bueno, espero que no se te haya pasado No, esa impresión. me acuerdo de una crítica que decía, solo dura 4 horas. Había otra que decía lo más parecido a la felicidad. Bueno, de vuelta entonces dentro de tus idas y venidas, Argentina, España, yendo y viniendo, en el Cervantes, que es, si yo no me equivoco, me decías recién fuera de cámaras, tu segunda ruta dentro del Cervantes, el botánico, o botánico para ser más importante de Galicia. ¿Cómo te encontrás con...?